Listo, chicos, vamos a resolver esta prueba de Leibniz. Entonces, vamos a ver aquí las preguntas que me dan, ¿no? La primera me dice, una pelota de fútbol es pateada por un jugador describiendo una trayectoria representada por la función que tenemos aquí, donde t es el tiempo de vuelo en segundos y f de t es la altura alcanzada en metros. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada para la pelota? Ahora, siempre que nosotros hablamos de alturas máximas o de puntos máximos, nosotros debemos recordar que es la derivada, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de la función me da el punto máximo, que es la manera más rápida de determinar. Entonces, si es que yo derivo esa función, la derivada en función de t sería que 0 es igual a menos t más 4. Sí, y finalmente tendrían que t es igual a 4. Ahora, si es que ustedes reemplazan, porque aquí encontramos el punto de t, ¿no es cierto? Pero la que me pide es la altura máxima, yo tendría que reemplazar este punto en esta función. Entonces, por lo tanto, me quedaría que f de t ha sido igual, o la altura ha sido igual, a menos un medio, vamos así, menos un medio, por 4 elevado al cuadrado, más 4 por 4. Listo, entonces, el momento en que yo resuelvo esto, me quedaría que la altura es igual a menos 16 sobre 2, que sería menos 8, más 4 por 4, que me daría 16. Finalmente yo tendría una altura igual a 8. Sí, entonces mi respuesta correcta para este ejercicio sería esta opción de acá. Si estamos de acuerdo, seleccionamos esta opción como correcta. De igual manera, como siempre, lo que vamos a hacer es los recortes para que ustedes puedan tener en sus apuntes esto. Sí, es bien importante que ustedes atiendan, ya que después simplemente ustedes van a los apuntes y pueden revisar junto al video cómo es que se resolvió en caso tengan alguna duda. Sí, entonces avanzamos de pregunta y la siguiente me dice, en un laboratorio de digitalización se toman datos de pares coordenados de la red digital de un automóvil y se agrupan en la tabla que vemos aquí. ¿Qué pares ordenados permiten analizar la red digital como una función? Entonces recordemos, para que sea función, sí, no se puede, a cada valor de X se le debe asignar un solo valor de Y. Entonces veamos, por ejemplo, aquí la primera opción me dice menos 2, 2, ese punto sí existe, menos 1, 4, también existe el punto, 3 menos 1, 3 menos 1 también, y el punto 5 y 4, no tengo yo este punto, si ustedes se fijan, no, sí, aquí está 5. Sí, 5 y 4 también, este punto sí existe. Verifiquemos los demás para que ustedes vayan viendo que no van a cumplir. Entonces aquí yo tendría, por ejemplo, miren, menos 1 y menos 1, le estoy asignando un valor de X, dos valores de Y, imposible. Aquí tengo el punto 2, 2, que no está dentro de la tabla. Y acá tengo el punto menos 2, 3, que tampoco es así porque el menos 2 está asignado con el 2. Entonces, la única que va a cumplir va a ser esta opción de aquí. Hagamos la capturita. Y listo, con eso ustedes pueden revisarlo después. Vamos con la siguiente pregunta. No se olviden nunca de marcar porque así ustedes no marquen y ponen siguiente, ya no pueden regresar, ¿de acuerdo? Esta me dice, en un laboratorio se estudia el lactobacillus para la producción de yogur y queso y se establece que su crecimiento C está dado por esta ecuación. Y aquí, si yo me fijo en las respuestas para saber a qué llegar, va a ser la solución de esto de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tendría, recordemos, C, que multiplicaría a C, y yo voy a aplicar potencia de potencia. 2 por 3 me quedaría 6. Y de igual manera aplico potencia de potencia en el lado derecho. 2 por 2 sería 4. Ahora, me quedó un producto de igual base. Entonces, yo conservo la base y lo que hago es sumar los exponentes. 6 más 4, por lo tanto, mi respuesta sería C elevado a la 10. Y ahí tendría yo ya la solución para mi ejercicio.
y sería c elevado a la 10. Esta opción de aquí, la opción A. Recortamos la pantalla y lo pegamos en el otro archivo. Avancemos aquí. Esta pregunta me dice, para la construcción de un túnel por donde va a circular un metro subterráneo, se ha simulado su perfil externo mediante la función que se muestra, donde las medidas se encuentran en metros. Si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo, o sea, el de las X, abscisas de las X coincide con el suelo del túnel, determine el ancho en metros que tiene el perfil extremo del túnel. ¿Cómo yo determino el ancho? ¿Sí? Entonces, para yo determinar el ancho, yo tendría que dar solución a esta ecuación cuadrática. ¿Y cómo la doy? Yo digo cuando y es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo digo cuando y es igual a 0, yo voy a encontrar los valores de x en el piso. Entonces yo encontraría, supongamos que sea esto así, yo estaría encontrando el valor de cuando y valga 0, podría estar acá y podría estar acá. De hecho, va a estar en 2 puntos. Entonces yo estaría encontrando aquí el ancho de ese túnel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso es importante. Entonces yo aquí estaría encontrando el ancho. ¿Sí? Listo. Entonces, pongámosle una distancia de. Sí, tenemos hasta ahí. Ahora, ¿cómo hago esto? Entonces, en la ecuación yo digo 0 es igual. El 32 y el 81, al pasar al otro lado, se harían 0, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo que y vale 0. Entonces me quedaría simplemente x al cuadrado menos x y menos 20. Listo, tendría ahí yo ya esto. Y ahora si le damos solución a esto, chicos, ayúdenme por favor, ¿cómo quedaría esta factorización? Tendría dos paréntesis, x menos por el primer signo, x menos por menos me da más para el segundo. Esto es igual a 0. Entonces, si me ayudan factorando, chicos, ¿cuánto me queda, por favor? Menos 5 más 4. Muy bien, entonces yo tendría aquí x menos 5 y x más 4. Muy bien. Verifiquemos entonces, menos 5 por más 4 me da menos 20 y menos 5 más 4 me da menos 1. Está correctamente factorizado. Lo que yo tendría ahora sería que x es igual o x menos 5 igual a 0 y por acá yo tendría que x más 4 es igual a 0 también. Si yo despejo, me queda que x ha sido igual a 5 y por acá que x es igual a menos 4. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Entonces, en la gráfica mismo podemos corregirlo para que se vea más claro. Sí, yo tendría el un extremo en menos 4 y el otro extremo tendría en 5, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría menos 4 y por acá tendría el punto 5. ¿Cuál es esa distancia que hay entre menos 4 y 5? ¿Cuánto valdría esa distancia? Desde menos 4 hasta 0 yo tendría 4 y desde 0 hasta 5 yo tendría 5 más. Por lo tanto, esta distancia desde este hasta este punto ha sido igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la solución para mi ejercicio 9. Ese valor de la distancia es lo que me están preguntando aquí. Pongámosle distancia igual a 9. ¿Sí? Entonces, marquemos esto como la respuesta de mi ejercicio. ¿Sí? Avancemos entonces, vamos a la siguiente pregunta. Y me dice que un microcontrolador de un circuito de control recibe señales digitales que se comportan como la función y igual al coseno de x. Y tenemos aquí graficada la función coseno, ¿de acuerdo? Recordemos, cuando está solo coseno, va desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Y por lo general el periodo dura 2pi. Lo que me pide es determine el intervalo del recorrido de la función, entonces, del recorrido.
Deben ustedes recordar que el recorrido va desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde estoy yendo yo? Desde -1 hasta 1, ¿sí? Y es importante recordar que cuando hablamos nosotros de funciones trigonométricas, ambos extremos son incluidos. Por lo tanto, yo podría decir que el recorrido de esta función es desde -1 hasta 1 incluidos, ¿sí? Por lo tanto, mi solución para este ejercicio va a ser esta opción de aquí abajo, ¿sí? Esta de aquí. Avanzamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta me dice lo siguiente, me dice, con base en las rectas, identifique qué afirmación es correcta. Entonces tengo estas rectas de aquí y me dice que A, E y F son paralelas, A y F son paralelas y C es perpendicular, o que 1, 2 y 6, aquí debe haber un error, 1, 2 y 6 son secantes y 1 y 6 son perpendiculares. Sí, debe ser A, B y C, la misma historia, ¿no? De pronto aquí se confundieron al momento de poner. ¿Qué es lo que yo debo hacer para saber la condición de si son perpendiculares o si son paralelas? Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar los valores de las pendientes. Entonces, de la ecuación A, yo necesito despejar Y. Me quedaría que Y es igual a menos 2x más 4, menos 2x más 4, y dividido para 3 cada uno de ellos, ¿no? Sí, porque el 3 pasaría a dividir a todos. Sin embargo, como aquí me interesa tenerles por separado, entonces les separé aquí. ¿Cuánto sería el valor de esta pendiente? Recordemos que Y es igual a mx más b, donde m es el valor de la pendiente. ¿Qué le está acompañando a la x? Le está acompañando un 2/3. Entonces, m de la ecuación A, la pendiente A, sería igual a menos 2/3. Vamos con la ecuación B. La ecuación B me dice que Y sería igual a x más 1 dividido para 2. X más 1 y dividido para 2. Entonces, el 2 para cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Cuánto sería el valor de esta pendiente B? El valor de la pendiente B, que le está acompañando a la X, 1/2, ¿no es cierto? Pero cuidado, se confundan con este 1/2 de acá. No, no, es 1/2 que está aquí multiplicándole a la X. Vamos con la ecuación C, donde Y es igual a 3x menos 9 dividido para 2. 3x menos 9 y dividido para 2. Sí, en esto sí, chicos, les pediría que por favor practiquen para que tengan habilidad en el despeje de estas ecuaciones para que puedan hacerlo rápido. Sí, que ustedes solo viendo ya puedan despejar directamente. Entonces, en este mismo ejercicio que ya les estoy dando despejado, ustedes pueden practicar. El valor de esta pendiente sería 3/2 y vayan echando un ojo. ¿Por qué? Porque miren, menos 2/3 y 3/2 son al revés, ¿no es cierto? Y deben recordar ustedes que, pongámoslo aquí con otro color, pongámoslo aquí, que cuando M1 es igual a M2, entonces son paralelas. Y cuando M1 es igual a 1 sobre, a menos 1, perdón, a menos 1 sobre M2, estas son perpendiculares. Entonces, por ahí ustedes ya se pueden dar cuenta de algún datito, ¿no es cierto? Ya podrían decir que la A y la C son perpendiculares. La B no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Vamos con las siguientes. Me dice entonces la ecuación D. Despejando, me quedaría que Y es igual a menos 4x más 8, menos 4x más 8, dividido para 6. Dividido para 6.
Y dividido para 6 también acá. Si yo simplifico, la mitad me quedaría menos 2/3, ¿no? Menos 2/3 de ese valor de la pendiente D. Me quedaría igual, pendiente D es igual a menos 2/3. Por ahí, miren, ya salió una paralela, ¿sí? MA y MD son paralelas. Vamos ahí, ya creo que con eso bastaría, pero acabémoslo de hacer. La ecuación E, si yo despejo Y, me quedaría que Y es igual a 2x menos 6 dividido para 4. 2x menos 6 dividido para 4. ¿Sí? Entonces, aquí yo pongo las liñitas de fracción. Y me quedaría el valor de esta pendiente E. Sí, ya simplificando, me quedaría 1/2. Ojo, ya salió otra paralela. Miren, 1/2 con 1/2 son paralelas la B y la E. Y finalmente me voy a la recta F, donde yo tendría Y es igual a menos 2x menos 9. Menos 2x menos 9 dividido para 3. Entonces, dividido para 3 y dividido para 3 acá también. Sí, entonces también yo ya tendría el valor de esta pendiente F. La pendiente F que sería igual a menos 2/3. Ahora sí me pongo a leer los enunciados. La primera me dice A, E y F son paralelas. A ver, A, E, no es paralela. A con E no son paralelas, entonces esa opción quedaría descartada. Me dice A y F son paralelas. A y F sí son paralelas porque tienen la misma pendiente. Y me dice, y C es perpendicular. C es perpendicular, correcto, porque recuerden la condición, miren, está cambiado el signo y dada la vuelta a la fracción. Entonces, correcto. Esta opción de aquí sería correcta. ¿Sí? Entonces es importante saber yo calcular la pendiente y sobre todo tener claro esto de paralelas y perpendiculares. Si se dan cuenta, miren, M1 tendría que ser a menos 1 sobre M2, o sea, signo contrario y dada la vuelta a la fracción. Signo contrario y dada la vuelta a la fracción. Sí, entonces esa de ahí sería mi respuesta correcta para ese ejercicio. Hagámosle el recorte. Listo. Y avancemos aquí. La siguiente pregunta me dice, en la playa de una isla, unos turistas han notado la presencia de un barco a varios kilómetros y lo visualizan en el punto 6,3, por lo que comunican a la guardia costera, cuya ubicación es el punto 7-5. Me está pidiendo que, bueno, se encienden los radares marinos cuyo radio de detección es constante. ¿Cuál debería ser el radio en kilómetros para que el barco pueda detectar el radar? Entonces yo voy a tener un puntito por aquí, grafiquemos. Voy a tener por aquí el un plano y por acá mi otro plano, ¿de acuerdo? Me dice que el un punto está en el 6,3. Entonces yo podría poner por aquí el punto A, 6,3. Más bien más acá. 6,3. Y el otro que me dice que está en el punto 7 y menos 5. O sea, por acá más o menos. ¿De acuerdo? Esto va a estar en el punto... Pongámosle con otro color, con rojo mismo. Pongámosle aquí el punto 7. Por acá el punto 6. Acá tendría yo el punto 3. Y acá tendría el punto menos 5. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el radio? El radio va a ser una línea que una esos dos puntos. Entonces, la línea que una esos dos puntos va a ser esta de aquí. ¿Cómo calculo cuánto vale eso? Pues ya habíamos visto en la anterior clase que puedo hacerlo con la fórmula de distancia o que podía sacar yo las coordenadas de esos. Entonces, yo vengo desde 7 hasta 6 y desde aquí yo subo, ¿verdad? ¿Cuánto vale la base del triángulo? La base del triángulo, si voy desde 6 o de 7 a 6, me he desplazado 1. Y si me desplazo desde menos 5 hasta 3, yo me estaría desplazando 8.
Entonces aquí era más fácil porque simplemente yo aplicaba Pitágoras y me decía que C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Entonces 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. 1 al cuadrado que sería 1, 8 al cuadrado que sería 65, por lo tanto C es igual, C sería 64, ¿no? 1 más 64 que me daría 65. Por lo tanto, esto me da igual a la raíz de 65 y he obtenido mi resultado para este ejercicio. ¿Sí? Raíz de 65. Que corresponde a esta opción B. Listo, podemos avanzar entonces. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, en el sistema de ecuaciones determine el valor de x si a es igual a 6. Entonces yo debo reemplazar primerito ese valor de a en esta ecuación y veamos cómo me queda. Me quedaría 2x menos 3 menos a. Pero a vale menos 6, entonces menos 6. Cierro eso por y es igual a 1. Si yo resuelvo nuevamente esto de aquí, en un pasito más, veamos por acá, me quedaría 2x menos, abro paréntesis, menos 3 más 6. Sí, porque menos por menos sería más. Y esto es igual a 1. Avanzo un poquito más. Tendría que 2x menos 3 más 6 me daría más 3. Y multiplicado por y me quedaría 3y y esto sería igual a 1. Entonces tengo esa ecuación y tengo la otra ecuación. Me pide encontrar el valor de x. Pongamos acá las dos ecuaciones. 2x menos 3y es igual a 1. Y la otra ecuación que me dice x sobre 5 menos 1/3 y, o que sería y tercios. Y esto es igual a 1 sobre 15. Listo, entonces una vez que yo tengo esto de aquí, yo me pongo a pensar en qué método podría yo utilizar para poder simplificar esta ecuación. Sea por suma y resta o sea por sustitución. Sí, a mí el método que más me gusta es suma y resta. Sin embargo, ustedes deben ver el método que a ustedes más les guste. Sí, en el que ustedes se sientan más cómodos resolviendo. Para mí, primero tengo que fijarme. Si me piden encontrar x, la que yo tengo que eliminar sería la y. Entonces, o a la y de arriba le multiplico por algo para que llegue a esto, o a la y de abajo le multiplico por algo para que llegue a este de acá. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tomar la decisión. Pero la que yo tengo que eliminar es la y. ¿Por qué? Porque la que me está preguntando es el valor de x. Por lo tanto, aquí yo tendría a esta ecuación de acá, la voy a multiplicar por menos 9. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 2x menos 3y es igual a 1. A la de arriba no le ha alterado en absolutamente nada. Y acá me quedaría menos 9 quintos de x, ¿no es cierto? Menos 9 quintos de x. Menos por menos me da más. 9 por 1/3 me da 3y. Tendré aquí 3y. Y esto sería igual a 9 por 1/15, que me daría 9/15, la tercera 3, la tercera 5. Entonces me quedaría menos 3/5. Y ahí tendría yo ya resuelto prácticamente mi ejercicio, porque ya se me va a simplificar. ¿Sí? Entonces a mí me gusta este método porque directamente yo puedo eliminar la variable que no me gusta o la que no necesito y puedo llegar a la solución. Sumo esto y ¿qué me quedaría? 2x menos, o 2 menos 9 quintos. Sí, es como que tuvieran 10 quintos, que les daría 2. 10 menos 9, 1, y el 5 se mantendría. Entonces me quedaría aquí 1/5 de x o x quintos.
A ver, pongamos la liñita de fracción. X quintos, positivo. El 3 con el 3 se eliminarían y me quedaría que esto es igual a 1 menos 3 quintos, o sea, 5 quintos menos 3 quintos, lo cual me daría igual a 2 quintos. Sí, ¿por qué yo le hago 5 quintos o por qué en el anterior le hice 2 quintos? Aquí miren, yo tengo 1 y me fijo en el denominador de acá. 5, entonces si yo le pongo denominador 5, 5 sobre 5 me da 1, ¿verdad? Pero es más fácil, 5 menos 3, 2 y conservar el denominador. Lo mismo acá, yo dije, tengo de denominador 5, entonces si yo le quiero poner denominador 5 para que me quede 2, 10 dividido para 5 me queda 2. Pues 10 menos 9, 1 y el 5 se conserva. Me parece una manera un poco rápida de hacerlo. Finalmente, como yo tengo el 5 en ambos denominadores, los puedo simplificar y me ha quedado que x es igual a 2. X es igual a 2. Listo, de esa manera hemos determinado la solución para este ejercicio también. Entonces hagamos el recorte correspondiente. Listo. Y nos vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos que me dice los puntos A y B forman parte de una determinada recta en el plano, considerando que el vector director de la recta parte desde el punto A hacia el punto B, determine la ecuación vectorial de dicha recta que toma como referencia el punto A. Entonces yo aquí tengo que graficar, ¿sí?, ambos puntos. ¿Sí? El primer punto me dice el A que está en el punto 3,2. Entonces yo estaría por aquí. Listo. Y el otro me dice que está en el punto 0 menos 1 que estaría por acá, puedo ponerlo. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría texto, aquí menos 1. Acá tendría el valor de 3 y acá tendría el valor de 2. Ahora, este es el punto A y el de acá es el punto B. Listo. Si me da 2 puntos para yo encontrar la ecuación paramétrica, lo que debo hacer es ir caminando por esos puntos. O sea, sabemos que el vector director va a estar aquí, ¿no? Desde A hacia B me dice. Entonces, ¿cómo llego yo desde A hacia B? Primero camino en X, pongámosle en otro colorcito. Primero camino en X y después camino en Y. ¿De acuerdo? ¿Cuánto camino en X? Si estoy desde 3, ¿no es cierto? Porque aquí valía 3 y acá X vale 0. ¿Cuánto valdrá esa liñita? Esta liñita valdrá 3. Y ahora, si es que yo parto desde el 2 y llego hasta el menos 1, ¿cuánto estoy caminando? Y déjenme cambiarles estas por flechas mejor. Sí, cambiémosles por flechas mejor porque son flechas en realidad. Miren, siempre me desplazo primero en X y después me desplazo en Y. Entonces, ¿cuánto me he desplazado en X? Me he desplazado, como estoy yéndome hacia la izquierda, me he desplazado menos 3. Y desde 2 hasta menos 1 también me estoy desplazando menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden ver claramente esta partecita. Sí, ahora sí, para formar el vector director, ¿qué se hace? Se toma el punto de partida, que es el punto A, 3 punto y coma 2, más K o T, en este caso me dice K, que multiplica al vector director, que ¿cuánto vale? Menos 3 en X, entonces yo tendría menos 3, punto y coma, ¿cuánto vale en Y? Menos 3 también. Entonces ahí yo tendría mi vector director, ¿sí? Que sería esto de aquí. 3,2 K menos 3 menos 3. Esta de aquí sería entonces mi solución para mi ejercicio. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado porque a veces ustedes se confunden cuando me dan el vector director, que yo no tengo que hacer nada. Sí, cuando me dan el vector director, ya directamente solo pongo el punto de salida más el vector director para la ecuación paramétrica. Sin embargo, cuando no me dan, como en este caso que me dan 2 puntos, ¿qué hago? Grafico los 2 puntos y veo cómo llego desde el un punto al otro andando en X y en Y.
Entonces pongo el punto de salida más K y lo que yo he recorrido. Menos 3 en X, menos 3 en Y. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, el área de una pared está determinada por la ecuación que nos está dando aquí. Determine la expresión que se indica para encontrar los lados en X y Y. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí sería reducir términos semejantes. 7x al cuadrado más 9x al cuadrado me daría 16x al cuadrado. Y menos y cuadrado menos 8y cuadrado me daría menos 9y cuadrado. Tendría yo eso de ahí. Recordemos que esto es una factorización. Entonces yo tendría la raíz del primero, 4x, más la raíz del segundo, 3y, multiplicado a la raíz del primero menos la raíz del segundo. Y tendrían ya la solución para su ejercicio. 4x más 3y, 4x menos 3y. ¿Qué sería esta opción de aquí? Sí, peguémosle acá. Y avancemos un poquito. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, con base en información determine la media de los aciertos obtenidas por el grupo de estudiantes para que el profesor presente el informe al decano de manera correcta. En una universidad, un grupo de 50 estudiantes de primer semestre rindieron el examen final de matemática aplicada, que tenía 30 preguntas. El profesor anotó los aciertos de todos los estudiantes como se muestra en la tabla para verificar su grado de comprensión y presentar un informe completo al decanato. Entonces tengo aquí el número de aciertos y tengo acá la frecuencia con la que hubo ese número de aciertos. ¿Sí? Ojo con lo que me estaban preguntando. Sí, acá abajo ya no me dice absolutamente nada más. Me dice, determine la media de los aciertos obtenida por el grupo. ¿Sí? ¿Cuál sería la media? Pues yo tendría que, para calcular la media, tendría que multiplicar el número de aciertos por la frecuencia con la que se obtuvo y sumar y dividir para el número de alumnos que acertaron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 10 alumnos tuvieron 5 aciertos, que 5 alumnos tuvieron 10 aciertos, que 10 alumnos, entonces, para yo saber cuántos alumnos son en total, entonces voy a ponerme aquí otro datito más, que va a ser igual al número de estudiantes que sacaron eso, ¿no es cierto? 5 por 10 me daría 50. Acá 5 por 10 también sería 50. No. A ver. Ah, sí, el número de estudiantes, sí. Yo estoy pidiendo sacar, no es estudiantes aquí. Aquí es acierto por frecuencia. Sí, el número de estudiantes es la frecuencia. Entonces ya tengo aquí 50 por 50. 20 por 10, que me daría 200. 20 por 25, que me daría 500. Y 30 por 5, que me daría 150. Sí, lo que yo debo hacer sería sumar todos estos y dividir para el número de estudiantes. Si yo sumo todos estos, ¿cuánto me da? Sí, recordemos que podemos hacerlo solo mentalmente. Entonces, 50 más 50, 100 más 200, 300, más 500, 800 y más 150 me daría 950. Sí, finalmente lo que yo necesito saber es el promedio, ¿no? La media, sí, el promedio. Entonces, para el promedio, yo tendría igual la suma de las notas, que sería 950 dividido por el número de estudiantes, que son 50. Y procedo a simplificar. Entonces yo simplifico aquí. Lo primerito, un 0 con un 0. La quinta de 5, 1. Y la quinta de 95, que es 19. Entonces tendría acá 19. Por lo tanto, me quedaría que el promedio ha sido igual a 19.
¿Qué sería mi respuesta B? Ojo con este ejercicio, ¿ya? ¿Por qué yo le multiplico el número de aciertos por el número de frecuencia? Es para sacar el valor total, ¿de acuerdo? En vez de yo sumar, por ejemplo, un alumno sacó 10, ¿no es cierto? Entonces, 10 del un alumno más 10 del otro alumno más 10 del otro alumno más 10 de los 5 alumnos. Yo aquí ya le pongo directo. 5 por 10, 50. 10 por 5, 50 y así de todos. Entonces, aquí yo tengo la suma de todas las calificaciones. Suma de todas las calificaciones dividido para los 50 alumnos que me dice que son y me queda el promedio que ha sido 19. ¿Ya ha estado capturado o no? No todavía. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, el diseño de una montaña rusa contempla una rampa recta inclinada con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Si la rampa tiene una distancia horizontal de 15 metros desde el punto de salida hasta el punto más alto, determine la distancia en metros que deberían recorrer los vagones sobre la rampa desde el punto de salida hasta el punto más alto. Entonces recordemos esto de aquí. Lo que me está diciendo es esto. Prácticamente yo tendría aquí la rampa. Tendría mi ángulo de 60 grados. Y me dice que la distancia horizontal es de 15 metros. Y la que me pide encontrar es el valor de esta distancia que recorre desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, ese es el valor de esta distancia. Recordemos que para yo poder calcular el valor de esta distancia, yo puedo aplicar las funciones trigonométricas. En este caso, me convendría aplicar el coseno de 60 grados, ¿sí? Que va a ser igual al cateto adyacente, que sería 15, dividido para la hipotenusa, que sería D. Sí, finalmente, y me quedaría que despejando, la distancia es igual a 15 dividido para el coseno de 60. Entonces, la distancia va a ser igual a 15 dividido para el coseno de 60, que ¿cuánto es, chicos? Es un medio, ¿verdad? Entonces yo tendría aquí 15 dividido para un medio. Y esto es lo que siempre les explico. Si es que yo tengo una fracción en el denominador, el denominador va a subir. Entonces me queda que la distancia ha sido igual a 15 por 2, y lo cual es igual a 30. Entonces mi resultado de este ejercicio ha sido 30. Hagamos el recorte. Sí, entonces esa sería la solución para mi ejercicio. Me regalan un segundito.